Hola, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hacer diferentes casos de factorización donde debemos identificar qué caso debemos aplicar al ejercicio presentado. En el video de hoy vamos a hacer solamente con binomios. Para poder ver este video y poderlo entender ya tienen que haber estudiado, practicado los 10 casos de factorización. No se preocupen que los casos son fáciles. Hay que practicarlo, todos podemos. Vamos que todos podemos. Si no se han suscrito al canal, en este momento pueden ir a suscribirse. Empecemos. Nos piden factorizar 10x² más x. Como dije, vamos a hacer solamente ejercicios que tienen dos términos, o sea, binomios. Cuando tenemos binomios o que son dos términos, los podemos resolver por los siguientes métodos de factorización. Por factor común, por diferencia de cuadrados, por suma o diferencia de cubos, o también por suma o diferencia de potencias iguales. Los demás métodos de factorización los podemos descartar porque ya no son de binomios. El ejercicio que nos están presentando solamente tiene dos términos. Tenemos 10x² más x. Vamos a hacerlo por factor común porque tenemos repetida la x. En ambos términos tenemos la x. Por la parte numérica no podemos porque solamente hay un 10 y un 1. No se repite ninguna cantidad numérica. Entonces al resolverlo por factor común nos queda x factor común de 10x más 1. Y esa es la solución a la factorización. Hagamos otro ejercicio. Nos piden factorizar x² menos 36. Igual como dijimos solamente tiene dos términos. Entonces lo podemos resolver o por factor común o por diferencia de cuadrados, por suma o diferencia de cubos, por suma o diferencia de potencias iguales. Entonces veamos por factor común. Tenemos una x en el primer término, en el segundo término no tenemos ninguna letra. Y en el primer término no tenemos ningún número y en el segundo tenemos 36. Así que no podemos hacerlo por factor común. Veámoslo por diferencia de cuadrados. Vamos a escribirlo nuevamente. Dejamos x al cuadrado menos el 36 lo podemos escribir como 6 al cuadrado. Así que con el menos nos queda una diferencia. Y como tenemos x² menos 6 al cuadrado, nos queda una diferencia de cuadrados. Para solucionarlo, abrimos los dos factores, colocamos la raíz cuadrada del primer término, x y x, colocamos más la segunda raíz que es 6. Y en el segundo factor, x menos 6, que es la segunda raíz. Y esta es la solución a la factorización. Hagamos otro ejercicio. Nos piden factorizar 27x al cubo más 1. Nuevamente es un binomio o tiene dos términos, así que lo podemos resolver por factor común, por diferencia de cuadrados, por suma o diferencia de cubos, o por suma o diferencia de potencias iguales. Entonces, por factor común, vemos que no tiene repetido ni letra ni número, así que por factor común no podemos hacerlo. Por diferencia de cuadrados, no se puede porque tenemos x al cubo. Suma o diferencia de cubos, aquí sí podríamos hacerlo. Lo podemos escribir de la siguiente forma. El 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Así que el 27 lo podemos escribir como 3 al cubo. Y x que está al cubo también lo escribimos al cubo. Entonces nos queda 3x todo elevado al cubo. Más 1. Recordemos que 1 puede estar elevado al cubo y sigue siendo 1. Así que nos queda entonces una suma de cubos. Abrimos el primer factor y colocamos 3x que es la primera raíz. Menos 1 que es la segunda raíz. Y esto multiplicado por, abrimos paréntesis, 9x² más 3x más 1. Así se soluciona una suma de cubos. Y este es el resultado de la factorización. Recordemos que en este video no estamos viendo cómo se factoriza, sino lo que estamos viendo es qué caso de factorización debemos aplicar según el ejercicio propuesto. Para ver los casos de factorización, aquí arriba en la tarjeta les dejo el link para ver la lista de reproducción de todos los casos de factorización. Hagamos otro ejercicio. Nos piden factorizar 1 más
x a la 7. Nuevamente tenemos un binomio, así que podemos resolverlo por los mismos que hemos visto ahora, que es factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, o por la suma o diferencia de potencias iguales. En este caso tenemos 1 más x a la 7, por factor común, no podemos hacerlo porque no tenemos ni un número ni una letra en común. Por diferencia de cuadrados, no podemos que tenemos x a la 7, no es cuadrado. Suma o diferencia de cubos tampoco se puede porque x a la 7 o el 7 no es múltiplo de 3. Entonces no se puede por cubos. Así que nos queda que es por suma o diferencia de potencias iguales. Escribámoslo nuevamente, 1 más x a la 7. Así validamos o verificamos de que nos queda una suma de potencias iguales. El 1 se puede escribir 1 a la 7 o el 1 simplemente. Abrimos el primer factor, nos queda la primera raíz que es 1 más la segunda raíz que es x, todo multiplicado por 1 menos x más x cuadrado menos x cubo más x a la 4 menos x a la 5 más x a la 6. Y esta es la solución a la factorización. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. No olviden, yo soy el profe Fabio Martín. Los invito nuevamente a que se suscriban, a que compartan los videos y les den me gusta. Muchas gracias.